Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el honor de recibir al director de la Real Academia Española, don Darío Villanueva, al que va a presentar la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias. Querida Carmen, la tribuna es suya. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Darío, por confiar en mí para esta presentación, que es para mí una alegría y un honor. Hay una sentencia de Goethe que viene a decir que un hombre, cualquier ser humano, es la lista de las cosas que hace. Una definición un tanto tajante, pero expresiva de una vida de estudio y de compromiso consigo mismo y con la sociedad. Si la traigo a cuento es para señalar que todavía con más de media vida por delante, Darío Villanueva tiene una larguísima lista de cosas hechas. Como cualquiera de ustedes puede comprobar en la biografía de nuestro diccionario biográfico de la historia y en la propia página web de la Real Academia Española. Por ello, en los minutos que tengo para presentarle, no voy a intentar exponer todo su brillante y su larguísimo currículo, sino a intentar resaltar a través de esa linealidad de las cosas hechas algunos rasgos de la persona que está dentro, que está detrás de ese hacer de pensamiento y acción que caracteriza a nuestro director de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, como se dice a veces popularmente, la RAE. Un hacer de pensamiento y acción. No es muy frecuente, más bien resulta excepcional, que un estudioso, una persona de libros, un intelectual, un humanista, que es como más me gustaría definir para ustedes a Darío Villanueva, sea al mismo tiempo un buen y extraordinario gestor, que además de estar en el mundo de la teoría, de las construcciones ideacionales con las cuales nos movemos en la realidad, son, recuerden, nuestro GPS, no conocemos eso que llamamos realidad más que a través de nuestros marcos conceptuales que construimos desde que nacemos a través de la lengua fundamentalmente. Pues bien, como decía, no es frecuente que se aúne en una persona ese quehacer intelectual con un sentido práctico de la realidad, con ese don que ahora se llama inteligencia emocional y que conocemos de siempre como capacidad de empatía, de saber ponerse en el lugar del otro, de ser firme por temperamento y flexible por reflexión. Y por ello puede despistar leer su currículum, un currículum en el que se amontonan los logros ejecutivos, los podríamos llamar, catedrático universitario, rector de una de las universidades más importantes de España, de Santiago de Compostela, que fue su rector desde 1994, reelegido en 1998, presidente en esos años de la Red de Bibliotecas Universitarias, consejero del importante portal Universia, Sociedad Anónima, creador de Unirrisco Galicia SCR, primera sociedad de capital riesgo que creó él para financiar proyectos basados en la transferencia de conocimientos de la universidad a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, académico de número en el sillón D de la Real Academia Española desde 2007, secretario de la misma desde 2009, reelegido en 2013, alma y motor desde la Secretaría del Tricentenario de la RAE,
También le tocó, y lo hizo igual de brillante y de excelente que en este tercer centenario de la RAE, también le tocó el quinto centenario de la Universidad de Santiago de Compostela, cuando era rector. Y finalmente, como por lo que estamos aquí, elegido director en diciembre de 2014 de nuestra academia. Y también, claro, se amontonan los honores, los doctorados honoris causa por universidades nacionales y extranjeras, los incesantes viajes reclamado como conferenciante, las presidencias o consejos asesores, los consejos de administración de diferentes asociaciones, fundaciones, empresas culturales, tanto en España como en Europa, América, Norte y Sur, Sudáfrica o Taiwán, Japón, Australia, por hacer un rapidísimo resumen. Y encima, dedicado a la novelística hispana, dedicado a leer novelas y además con sentido del humor. Creo que Darío podría hacer suya la contestación que él conoce, porque la comentamos un día, del gran actor británico Hugh Grant, si se encontrara en una situación similar, que no es plausible, cuando el actor inglés, detenido por la policía en Estados Unidos por alguna infracción, suponemos que de tráfico de carretera, le preguntó a la policía: ¿va usted al psicoterapeuta? No, contestó Hugh. En Inglaterra leemos novelas. De algún autor inglés, que ahora no puedo recordar, vienen aquellos dos consejos para vivir mejor. Leer muchas novelas, es decir, leer mucha buena literatura y no confundir lo serio con lo profundo. Permítanme unas breves referencias sobre su semblanza y la importancia de sus aportaciones al conocimiento, como contrapunto de todos estos honores, de todos estos cargos que les he apuntado brevemente. Nacido en Villalba, en Lugo, licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela, doctorado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Comienza a publicar casi inmediatamente acabados sus estudios universitarios, desde 1973 hasta la actualidad más inmediata, hasta el jueves pasado o antepasado, en que me llevé a casa su último libro, afectuosamente dedicado, sobre la familia de Pascual Duarte, su significado y estructura. Desde su primer libro de 1973, dedicado a aquella gran novela de mucho impacto en el momento, que fue El Jarama de Sánchez Ferlosio, a este último, sobre la también famosa obra de Camilo José Cela, Darío Villanueva ha escrito centenares de artículos y libros de teoría de la literatura y crítica literaria, que han contribuido de forma importante a un cambio de paradigma sobre la forma de enseñar y aprender literatura, sobre la importancia de la lectura y de las humanidades en la educación, sobre los valores estéticos y éticos que residen en toda obra literaria y en su lectura para jóvenes y adultos durante toda la vida. El rigor monográfico investigador ha ido unido en su obra a la ruptura de fronteras. Catedrático, como decía antes, de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Darío Villanueva destaca por haber aplicado a la teoría y crítica literarias, no les voy a cansar con lección magistral, pero tengo que resumirlo de alguna manera, haber aplicado a la teoría y crítica literaria la fenomenología iniciada por Brentano y Husserl, según la cual se define la obra literaria de distinta manera de la tradicional, en el sentido de considerar la literatura no solo como un hecho simplemente textual, discursivo, sino como un sistema complejo de índole comunicativa en el que el texto creado por el escritor necesita, para su realización profunda y plena, de la tarea comprensiva e interpretativa, la hermenéutica de los propios lectores. Es decir,
Se trata de una interacción siempre entre el escritor y el lector, entre la textualidad y su recepción. No sé hasta qué punto Darío estaría de acuerdo, pero a mí me trae a la memoria, cuando le leo en esta clave que les acabo de decir, en esa interacción entre el escritor y el lector, me viene a la memoria algo emocionante que leí en unas memorias, a su vez, de un amigo y gran editor, Mario Musnik, cuando en la línea de Italo Calvino y su defensa de los clásicos, señalaba que no somos nosotros los que leemos a los clásicos, sino los clásicos los que nos leen a nosotros. Uno no aprende cosas nuevas en un clásico. Un clásico confirma en uno cosas que uno ya sabía y descubre en uno cosas que ignoraba saber. Cada lectura de un clásico, cada lectura de una gran obra de literatura a lo largo de la vida es diferente, porque nosotros somos diferentes y el clásico nos descubre a nosotros mismos, en nuestra condición humana, en lo que hemos aprendido en la vida, pero no lo hemos llegado a saber expresar a nosotros mismos ni quizá conceptualizar. Nos leen, nos escriben nuestras propias emociones, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Por eso son clásicos, por eso nunca pasan. Esa podría ser para mí, en parte, muy someramente, parte de esa interacción entre el escritor y el lector, entre la textualidad y la recepción, por la que Darío Villanueva es uno de los autores en su materia más citado internacionalmente y más reconocido universitaria y académicamente. Pero además de esta importante contribución intelectual, que es a la vez estética y ética, portadora de valores, revulsivo de conciencias, Darío Villanueva ha cultivado de forma magistral o en grado de excelencia, y pienso especialmente, aunque no solo, en su importante libro que va a aparecer en una nueva edición ampliada, Imágenes de la ciudad, poesía y cine de Whitman a Lorca, que además fue Premio Internacional de Investigación Humanística de la Sociedad Menéndez Pelayo, decía que además de lo anterior es uno de los más excelentes investigadores en literatura comparada, territorio en el que siempre recordaremos a Claudio Guillén, nuestro querido compañero en la academia, que es reconocido por Darío. Darío siempre le ha admirado y querido especialmente. Esa es otra cualidad que no quería dejar de mencionar, la gratitud hacia los maestros que Darío practica de forma generosa y natural, y que tampoco es muy frecuente en un país como el nuestro, que lamentablemente tiende al adanismo y a la soberbia del autodidactismo. A Darío siempre le he escuchado admirando y agradeciendo a sus maestros, en el sentido que Albert Camus veneraba al maestro que le había abierto las puertas de lo que más amaba, las puertas del conocimiento. La persona, esos maestros, esa persona que la vida pone un día en nuestro camino, decía Camus, ha de ser siempre querida y respetada. La admiración sincera, decía Thomas Mann, es lo mejor que poseemos, es propia de personas generosas y seguras de sí mismas. Es una forma de amor, ensancha el mundo. Darío heredó de esos maestros el gusto por la enseñanza, el gusto por la transmisión del conocimiento, sabiendo que, como escribió Borges, es difícil enseñar algo, casi imposible a veces, pero sí se puede enseñar el amor por ese algo. Esa es la única tarea válida del profesor, concluía el gran escritor argentino. Hablábamos de literatura comparada y ya acabo. Literatura comparada no en el sentido valorativo de mejor, peor, o en el genético de las influencias de unas sobre otras, sino con un paradigma nuevo en el sentido que propuso Eliot, de considerar la literatura como un territorio sin fronteras.
ni lingüísticas, ni espaciales, ni temporales, ni políticas, sino como un grandioso espacio universal con sus múltiples moradas en clave de unidad y diversidad. Un paradigma, por lo tanto, no de las influencias, sino de las convergencias, que emplea la metáfora del polen de las ideas, con ese nombre tiene publicado un libro, Villanueva, que vincula poesía, cine, arte. Especialmente Darío ha analizado precisa y rigurosamente la relevancia que la imagen tiene con la poesía y con el cine. El Quijote antes del cinema, ese fue el título del discurso de ingreso en la Academia, que dice mucho del gusto, la versatilidad y la originalidad de los escritos de Darío Villanueva. Ese Quijote, del cual decía alguno de mis maestros que ningún intelectual, ninguna persona lectora podía prescindir nunca de pensar por sí mismo en esa obra, ese Quijote que está presente desde su época estudiantil y que enlaza desde luego con la obra que antes cité de Imágenes de la realidad, poesía y cine. Y esa última referencia, permítanme, a la novela en la historia en la novela. Un capítulo de mi propio discurso de ingreso en la RAE, en el que, sin conocer apenas personalmente a Darío, me entusiasmé con sus escritos sobre la estructura y el tiempo reducido de la novela. Eso daría lugar a un largo coloquio, que no es el momento. La cuestión del tiempo. En fin, el hombre como sentimiento, actividad e inteligencia, las tres cualidades necesarias para poder actuar con afecto y pensar para actuar. Ese sería Darío Villanueva. Le gusta recordar la preciosa definición de Nietzsche de que filólogo quiere decir maestro en la lectura atenta. Acabo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo ya estoy en la edad en la que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres y escuchándote me vi en la urgencia de aplicar un consejo que mi padre me dio hace tiempo. Un día me dijo: Darío, tú nunca desmientas un elogio. Por lo tanto, no añadiré nada a lo que tú has dicho, a pesar de que es muy exagerado, nace de tu generosidad, de tu cariño, y yo te lo agradezco extraordinariamente. Igual que agradezco esta ocasión verdaderamente de oro que se me ofrece de participar en este prestigioso foro. Agradezco a los organizadores, a los patrocinadores que hubiesen tenido la idea de convocarme. Estoy, por supuesto, seguro de que no se trata tanto de un interés por mi persona, sino por lo que puede representar el cargo de director de la Real Academia Española. Los ha habido mucho más interesantes como personas, como intelectuales, como escritores o como filólogos que yo, pero yo ahora me beneficio simplemente de haber tenido esa inmensa suerte que a veces no me puedo explicar, de ser el 30º director de la Real Academia Española. Y la Real Academia Española, además, si tiene una referencia importante, interesante, es por la materia a la que se dedica. El nombre oficial es Real Academia Española, pero popularmente se le llama Real Academia Española de la Lengua, porque ese es el objeto principal del trabajo que 8 personas iniciaron en el mes de julio del año 1713. Eran 8 ilustrados que se reunieron motu propio. Podríamos, en términos de hoy, decir que fue una iniciativa de sociedad civil. No se reunieron porque el rey se lo pidiera, ni tampoco el gobierno, sino que simplemente preocupados por lo que consideraban el deterioro del idioma español, también por la presión que en aquel momento ejercía el francés como lengua, en fin, hegemónica desde el punto de vista político, cultural y económico en Europa, tomaron la decisión de ponerse a trabajar en beneficio de la lengua. Enseguida se le sumaron otros 4 más
y ese primer núcleo de 12 fundadores, tras la aprobación de unos estatutos en 1715, constituyeron un cuerpo académico de 24 miembros que empezaron a trabajar mucho. Bien es cierto que en el año 1714 Felipe V otorgó una real cédula que ponía bajo su protección a ese grupo de ilustrados, los distinguía con la consideración de domésticos del rey, en contra además de la voluntad del gobierno en aquel momento, que no veía demasiado clara aquella iniciativa inspirada lejanamente en la Academia Francesa promovida por Richelieu. La lengua tiene una fuerza extraordinaria. Todas las lenguas lo tienen, son unos instrumentos prodigiosos para la comunicación, para la socialización, también para la poesía, también para esa creación sublime de las palabras eminentes que es la literatura, y el español, dentro de esa condición general de todas las lenguas, ocupa un lugar realmente distinguido y relevante en estos momentos, ¿no? Las estadísticas así lo dicen, es la tercera lengua por el número total de hablantes. Si el criterio se aplica por hablantes nativos, asciende un puesto en esa consideración, está en tercer lugar en Internet. He leído en prensa económica algunas declaraciones de personas con autoridad para decir tal cosa que sugieren que en unos años incluso puede convertirse en la segunda lengua para la comunicación económica y empresarial y comercial en el mundo. Es una auténtica lengua global, por utilizar también términos muy de hoy. Por cierto, es una lengua global, y eso los españoles lo tenemos que saber muy bien, no tanto por la colonia, sino sobre todo por la independencia. El hecho de que el español ocupe el lugar que hoy ocupa en el concierto de las lenguas mundiales es el fruto de lo que sucede después de los procesos de independencia a partir de 1820. Es cuando las repúblicas nacientes, que tienen que configurar su territorio, su estado, sus fronteras, su estructura interna, que incluso tienen que construir su nacionalidad, porque las nacionalidades en parte son constructos, sienten la obligación de identificar la lengua sobre la que construirán todos esos vectores. Y hubo sus controversias. En algún caso incluso se pensó en algún importantísimo país sudamericano en declarar al francés como lengua oficial. Al final se impuso la evidencia, pero lo importante es que se sepa, se recuerde, mejor dicho, que durante la época de la colonia la españolización de los habitantes de América era porcentualmente bastante baja. No alcanzaba nunca un 20% del conjunto de la población. La españolización de América la hacen las repúblicas a través de sus sistemas educativos y a través de la utilización de nuestra lengua común como ese instrumento para la configuración de la nacionalidad. No todas las repúblicas americanas tienen declarada la lengua española como oficial del Estado. Por ejemplo, los Estados Unidos de México no hacen esta declaración, como tampoco los Estados Unidos de América del Norte declaran al inglés lengua oficial del Estado. Pero ese hecho es realmente muy importante y tiene que ver con la última parte de mi intervención, que yo le pido a José Luis que me advierta cuándo conviene que termine para dar lugar a las preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Esa repercusión a la que me refería al principio del acontecimiento de la elección de un nuevo director de la Academia Española no tiene que ver con mi persona, sino que tiene que ver precisamente con ese hecho de la vigencia de la lengua y también quizás con la circunstancia de que hemos durado 300 años. Estamos conmemorando 3 siglos de vida, siglos en los que han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, hemos celebrado el centenario para sacarnos una espina, porque el primer centenario de fundación de la Academia no se pudo celebrar. España estaba invadida por Francia, los académicos estaban divididos, los patriotas, entre comillas, estaban en Cádiz, habían contribuido a la Constitución, y aquí, en Madrid, seguía reuniéndose la Academia con los afrancesados también, entre comillas. Y el segundo centenario fue previsto por Antonio Maura, que era el director de la Academia,
y pensó en concentrar todos los actos en el año 1914, es decir, para conmemorar la Real Cédula de Felipe V. Y ocurrió que en agosto estalló la Guerra Mundial y don Antonio Maura, en un pleno interno de la Casa, dijo: señores, estando las naciones más cultas de Europa enzarzadas en una guerra terrible, no es ocasión de que nosotros conmemoremos nada. Por lo tanto, hemos celebrado el tercer centenario en parte para quitarnos esa espina de que los dos anteriores nos pareció prudente hacerlo y no esperar al cuarto en previsión de lo que pueda suceder. Esa repercusión de la que hablo no se produce solo en España, sino que se produce realmente en toda la comunidad hispanohablante. Lo hemos podido comprobar estos días, desde el pasado mes de diciembre. Y precisamente voy a ordenar mi presentación a partir de una entrevista que me hizo un periódico chileno. Una entrevista muy inteligentemente ordenada. El periodista conocía de qué pie cojeaba yo y sabiendo que soy profesor de literatura, me dijo: bueno, ¿y usted qué va a hacer con la dirección de la academia? ¿Qué va a aplicar? ¿El realismo o el romanticismo? Y yo le dije las dos cosas. El romanticismo para mantener viva la misión que la academia tomó hace 300 años y que sigue siendo exactamente la misma. La misión de elaborar los grandes códigos de la lengua, los diccionarios, las gramáticas, las ortografías, y velar también por la transmisión y por el reconocimiento de nuestros grandes clásicos. De hecho, los últimos años han sido de una enorme actividad por parte de la Academia Española. Desde el año 9 hasta el año 14, la Real Academia Española ha publicado una gramática monumental de más de 4.000 páginas, que tiene una versión de más cómoda lectura y otra versión ya propiamente extractada. Ha publicado 2 versiones de una ortografía nueva, ha publicado un diccionario de americanismos y ha publicado finalmente la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Y además hemos empezado a publicar una biblioteca clásica de la Real Academia Española que tendrá finalmente 111 títulos y que hemos publicado ya 24. Esto, digo, en los últimos 5 años. Creo que indica una productividad importante. Y con esto no hemos hecho más que seguir haciendo lo que nuestros antecesores, los fundadores, comenzaron a realizar a partir de 1713. Se preocuparon entonces de elaborar un diccionario, estaban incluso con una sensación de humillación nacional por el hecho de que, habiendo sido el castellano la primera lengua que contó con un vocabulario, el de Covarrubias en 1611, luego la aparición del diccionario italiano de la Crusca y luego el diccionario francés de la Académie Française había dejado aquella obra de Covarrubias realmente fuera de juego. No era una obra concebida con un principio lexicográfico moderno. Y se pusieron a trabajar en ello y la verdad es que en 13 años consiguieron empezar a publicar el famoso Diccionario de Autoridades desde 1726 hasta el año 39. En esos años aparecieron los 6 tomos del Diccionario de Autoridades, que se convirtió en la matriz de todos los diccionarios que luego hemos seguido publicando. En este sentido, la aparición de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, el pasado mes de octubre lo presentamos, no deja de ser un hecho singular dentro del mundo editorial, porque es una obra que es la misma, con todas las revisiones y actualizaciones que son del caso, pero que se ha venido publicando a lo largo de 4 siglos. Esa secuencia de ediciones responden al 18, al 19, al 20 y en el 21 2 ediciones, la de 2001 y la de 2014. Y lo mismo vale para el resto de las, obras que he mencionado. Desde el año 2004, la Academia, que ya había abrazado a la fuerza Orcam, pero yo creo que también ex abundantia cordis, los recursos informáticos como un instrumento imprescindible para desarrollar su labor, en el año 2004 la Academia tomó una decisión
importante, trascendente, pero que, como ocurre en los análisis que hacemos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, también tiene algunas aristas que están perjudicando el planteamiento general de la sostenibilidad de la academia, que fue digitalizar el diccionario y ofrecerlo en nuestra página web de manera abierta, libre y gratuita. El éxito que esto ha tenido es verdaderamente extraordinario. Les voy a dar simplemente unos datos. La media de consultas que recibimos al mes es de 40 millones. Hay picos de 46, 47. Hay meses en que baja la cifra. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre fue un poco inferior, no llegamos a 40, pero la media al final del año es de 40 millones mensuales. De modo que si calculamos que en el mundo hay en torno a 500 millones de hispanohablantes, podríamos decir, haciendo las cuentas de la abuela, que al final del año al menos cada uno de los hablantes ha hecho una consulta del diccionario de la lengua española, porque más o menos son 500 millones de consultas, que proceden de 20 millones de visitas al mes a nuestra página web y más de 8 millones de visitantes únicos. También es muy interesante la procedencia de estos visitantes y usuarios. Son todos los países en donde el español está arraigado, pero, por ejemplo, ya el quinto país en que recurre a nuestro diccionario en línea es los Estados Unidos de América del Norte. España, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos y el resto de los países hispanoamericanos. Esto tiene, por supuesto, un interés extraordinario. Nosotros somos conscientes de que nunca antes el objetivo de producir un diccionario que ayudara a fijar la lengua, a utilizarla de manera correcta y a mejorar el nivel de la comunicación entre los hispanohablantes, ese objetivo nunca se pudo conseguir con tanta eficacia como se consigue ahora, cuando el diccionario no solo está en los programas de los ordenadores, sino que está en los teléfonos inteligentes, está en los iPads, está en las tabletas y la consulta se puede realizar de manera inmediata en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Esto es una gran oportunidad, pero también representa una amenaza vinculada a un escenario al que me voy a referir enseguida, que es que la academia, que nació en el 18, ahora vive en el 21 y el siglo XXI representa, en relación a la comunicación, la lengua, el conocimiento, las bases de datos, etcétera, una era verdaderamente extraordinaria e insólita. Están cambiando profundamente las formas de relación de los individuos con todos estos elementos. Y no digamos lo que sucede con los llamados nativos digitales, es decir, estos muchachos y muchachas que ya han nacido dentro de la era de Internet, a los que, si les hablamos de nuevas tecnologías, les causamos estupor, porque ellos no entienden que sean tecnologías nuevas, son las tecnologías en las que ellos han nacido, crecido y con las que se han familiarizado. Esto incide sobre nuestro trabajo de manera trascendental. El romanticismo para nosotros significa efectivamente mantener la misma misión con la que comenzaron los fundadores y es un proyecto ilusionante, es un proyecto romántico, hermoso, y en ello estamos los 46 académicos que en este momento pertenecemos a la corporación. 41 porque tenemos por el momento 5 vacantes. Pero vamos ahora con la segunda dimensión, la dimensión del realismo. Y la dimensión del realismo se impone de suyo. El pragmatismo de saber que la academia, siendo una academia, en este momento es una entidad con clarísimos componentes comerciales, dentro de unas dimensiones limitadas. Pero la academia tiene una plantilla de 85 personas, que ahora estamos ajustando al máximo, tiene un presupuesto de algo más de 7 millones de euros al año y la academia produce servicios, produce obras y tiene además un componente tecnológico que obliga al mantenimiento de una infraestructura que es onerosa en su adquisición y también, por supuesto, en su mantenimiento. Y esto es lo que nos ha obligado a tomar una decisión que se resume en dos principios. Uno es la elaboración de un plan estratégico para los próximos 4 años con el objetivo de alcanzar una sostenibilidad de la academia que garantice el poder seguir cumpliendo la misión romántica a la que antes me refería. Y para ello la academia ha decidido separar lo que es la
dedicación académica pura y genuina de lo que es una necesidad de gestión empresarial a través de la creación de una sociedad de gestión, una sociedad limitada que, perteneciendo toda ella en su capital y en su dirección a la propia academia, la va a descargar de estos aspectos para que los académicos podamos seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es precisamente las gramáticas, los diccionarios, las ortografías, las ediciones de textos, etc. Y voy a terminar con una referencia a un papel importantísimo que la academia tiene. El director de la academia es al mismo tiempo presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es una organización admirable, nacida de la iniciativa de un presidente mexicano, el presidente Miguel Alemán, que en el año 51 convocó una reunión de las academias de la lengua española que entonces existían. Entonces eran 21, luego se añadió la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y este año, con toda certeza, se añadirá la 23ª, que será la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, con lo cual habrá academias de 4 continentes. Lo curioso del caso es que Miguel Alemán hace esta reunión y la única academia que no asistió a su convocatoria fue la española, porque el gobierno de Franco exigió la ruptura de las relaciones diplomáticas de México con la República Española para autorizar que la academia nuestra estuviera allí. A pesar de esto, los constituyentes de Asale tomaron la decisión que la presidencia de la asociación le correspondiera a España, que su sede estuviera aquí. En ello seguimos. Es un gran compromiso, es un compromiso entre iguales, de trabajo codo con codo, en beneficio de algo que, sin duda, nuestra academia y las demás consiguieron felizmente, que es la unidad del idioma. Ya saben ustedes que cuando la independencia, enseguida se lanzaron los barruntos de la fragmentación lingüística del español, algo parecido a lo que había pasado con el latín. Afortunadamente eso no ocurrió. Hoy en día el español goza de una unidad lingüística verdaderamente admirable y las nuevas tecnologías, bueno, yo incurro en esa denominación que ya no es cierta, las tecnologías ayudan mucho a mantener la unidad, mucho mejor quizás que lo que nos podían aportar los recursos del siglo XIX. Esa es la tarea fascinante a la que también nos dedicamos y en donde la Real Academia Española ocupa un espacio en beneficio de la presencia de España en el concierto de las naciones y también realiza una función, creo yo, muy útil para el equilibrio, la comprensión, el entendimiento y la cooperación con nuestros hermanos latinoamericanos, filipinos y también ecuatoguineanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias, director. Me van a permitir que me salga de los cauces normales de este tipo de actos y que, de alguna manera, este desayuno informativo se convierta en un homenaje al español, que es el mejor instrumento de comunicación de que disponemos los que vivimos aquí. Y quiero invitar a que intervenga con micrófono al presidente del Consejo de Estado, el señor Romay Beccaria, que le conoce a usted muy bien porque comparte el mérito de ser gallego. Muchas gracias. Sí. Pues quiero felicitar a Darío Villanueva por esta elección que acaba de recibir y merecer como director de la Real Academia Española, lo cual, por cierto, le da la oportunidad de ser miembro del Consejo de Estado, porque los directores de la Academia Española son consejeros natos del Consejo de Estado y allí contribuyen con sus conocimientos a mejorar el trabajo de esta veterana institución que yo tengo el honor de presidir ahora mismo. A Darío Villanueva, la verdad es que le conozco desde hace ya bastantes años. Coincidimos los dos ocupando cargos de responsabilidades en Santiago, él como rector de la universidad, yo entonces como consejero del gobierno de Manuel Fraga, y ya pude descubrir entonces sus excepcionales cualidades humanas e intelectuales. Es inolvidable para los que
vivimos allí, conocimos aquella tierra. El 5º centenario de la Universidad de Santiago, que se celebró en la época de Darío Villanueva y que aprovechó excelentemente todas las potencialidades de aquella universidad y de aquella ciudad para llevarnos allí a lo mejor de la intelectualidad europea y darnos ocasión. Recuerdo un ciclo de conferencias que algunas no se me olvidan, en las que pasaron por allí una semana Alain Touraine, a la semana siguiente fue Víctor Pérez Díaz a decir una conferencia sobre la universidad liberal que yo les recomiendo a todos porque pocas veces he visto sintetizadas las esencias de la universidad europea, tal como la concebimos en aquella ocasión. Y todo aquello bajo la batuta de esta persona que tenemos hoy aquí con nosotros. Como académico, pues es evidente la brillante carrera que ha tenido Darío Villanueva y que le lleva joven a la dirección de esta excepcional institución, y yo estoy seguro que ahí va a seguir como ha hecho en todas sus responsabilidades anteriores, trabajando con la misma o mayor eficacia si cabe que muchos de sus antecesores, que todos sus antecesores, que realmente constituyen en conjunto un elenco de personalidades de primerísimo nivel en la vida cultural de España. Esto que hemos oído hoy nos apunta pues, la capacidad de Darío Villanueva para afrontar los retos más ambiciosos, y nos ha descrito ya una academia que recibe 40 millones de consultas al mes, y que eso es algo verdaderamente asombroso y que está ahí en la vanguardia del aprovechamiento de estos instrumentos y de estos medios. Y para esta tarea que él se promete acometer siguiendo la ejecutoria y la trayectoria de sus antecesores y sin renunciar a ninguna ambición, porque sé que las tiene y las tiene para lo mejor, pues yo le diría algo que recuerdo de un discurso también para mí inolvidable de Carmen Martín Gaite cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, en ocasión en que por primera vez nuestro rey, entonces Príncipe de Asturias, asistía a la entrega de esos premios. Y le tocó a Carmen Martín Gaite recibir ese premio. Hizo un discurso precioso evocando a Santa Teresa, su tarea reformadora, cómo había afrontado esa tarea gigantesca de hacer la reforma de sus conventos y de su Carmelo. Y al final, el consejo que le da Carmen Martín Gaite al príncipe, que presidía, acababa de llegar a la mayoría de edad y presidía por primera vez aquel acto, pues le dice, como yo le diría hoy a Darío Villanueva cuando nos presenta esta aventura tan apasionante de lo que puede ser el desarrollo de la lengua y el apoyo a la lengua en estos tiempos. Pues que en este mundo, le dice Carmen al entonces príncipe, que en este mundo en el que hay tantas grandezas como servidumbres y tantas leyes como trampas, no pierda la fe en la palabra, ni en la dada ni en la recibida. Muchas gracias. Y que la Santa de Ávila le dé una grande y determinada determinación. Muchas gracias. Muchas gracias. Director, ¿algún comentario o pasamos a alguna pregunta? Yo agradezco las palabras de José Manuel. No ha dicho algo que para mí ha sido muy significativo siempre, y es que desde que nos conocemos nos cruzamos libros sin ningún motivo aparente ni ninguna justificación determinada, pero yo recibo libros de José Manuel para que yo me vaya ilustrando y yo le respondo con aquello que creo que le puede gustar, y hasta ahora ese intercambio está funcionando bien. Cristina García le pregunta, director, ¿no cree interesante negociar y firmar un convenio o algo similar con los editores de los medios de comunicación y con los empresarios de las industrias de la cultura en España, en el que se comprometan a defender el buen uso del castellano en las informaciones, evitando, por ejemplo, el Spanglish
de los comentaristas de deportes. No es necesaria, dice Cristina García, una cruzada para recuperar el buen español y que los periodistas empiecen a dar un buen ejemplo en el manejo de nuestra lengua. ¿No deberían sentirse más comprometidos en cuidarla? Sí, pero no creo que sea misión de la Academia convencer a los periodistas, que son profesionales de la comunicación y que tienen como instrumento básico la palabra, aunque se dediquen a los medios audiovisuales, convencerlos de eso. Eso forma parte de su propia deontología, de su propia formación profesional, igual que los buenos mecánicos procuran que sus instrumentos estén limpios y desengrasados de un día a otro, pues supongo que los profesionales de la comunicación deben hacer algo semejante en relación a ese instrumento prodigioso que es la palabra. De todos modos, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de formalizar relaciones entre la Academia y este tipo de organizaciones que representan los sectores profesionales en beneficio de la lengua. Por ejemplo, les puedo comentar que en el mes de diciembre firmamos un convenio con la Academia Española de la Publicidad, en el que yo tengo puestas muchas esperanzas, porque muchos de los mensajes más eficaces, más expandidos hoy en día son los mensajes publicitarios, en donde, por cierto, además hay magníficos ejemplos de creatividad lingüística sorprendente. Y con la Academia de Publicidad vamos a procurar trabajar juntos en esa dirección. Pues precisamente con el representante en España, el presidente en España del Grupo Bertelsmann, una industria cultural global, le pedimos que intervenga don Fernando Carro. Antes que nada, enhorabuena. Combinar el realismo con el romanticismo no es fácil y si se consigue, pues será ya un éxito en sí. ¿Cómo puede la Real Academia ayudar a propagar la lengua española, que cada vez tiene más importancia, frente a un pujante inglés? ¿Cómo puede la Real Academia ayudar a propagar todavía más esta lengua que tanto queremos y amamos? Sí, es una buena pregunta. En primer lugar, haciendo lo que siempre ha hecho, es decir, aportando los instrumentos básicos de referencia del idioma, las gramáticas, las ortografías, los diccionarios, y adaptándolos a la evolución natural de la lengua. Yo supongo que algo estamos haciendo ya simplemente a través de esas consultas millonarias de nuestro diccionario, en donde además se producen hechos interesantísimos. Nosotros registramos mes a mes no solo la procedencia de las consultas, desde qué dispositivos se han hecho, la procedencia geográfica, quiero decir, sino también las palabras que están siendo más consultadas. Y nos hemos encontrado pues, con hechos muy interesantes. Por ejemplo, esta pasada primavera, la palabra que normalmente se consulta más, que es la palabra cultura, fue desplazada por la palabra abdicar. Al mes siguiente, la palabra más consultada fue la palabra puto, porque había comenzado la Copa del Mundo y la FIFA incoó un expediente a la Federación Mexicana porque los hinchas mexicanos, cuando el portero del equipo contrario sacaba, le gritaban eso. La FIFA consideró que era un insulto homófobo y la gente empezó a mirar en nuestro diccionario a ver qué significaba exactamente la palabra en cuestión. Pero es que hace 2 años y pico, cuando comenzó la campaña electoral venezolana, nos encontramos con la sorpresa de que la palabra más consultada era majunche. Majunche para los venezolanos es lo mismo que un boludo o un pelotudo para un argentino, para un uruguayo o un paraguayo. La razón de esto, lo primero que nos encantó es que la palabra estaba en el diccionario nuestro, majunche. Y en segundo lugar, lo que explicaba esto es que había empezado la campaña electoral de las presidenciales y Chávez a Capriles nunca lo llamaba por su nombre, sino que le llamaba el majunche. Y nuestro diccionario fue el que ayudó a resolver la duda de qué estaba llamando realmente uno a otro. De todos modos, yo estoy totalmente convencido, y tiene que ver con algo en lo que ha insistido Carmen en su magnífica presentación tan generosa. Estoy convencido que a favor de la lengua quien más puede hacer es, por una parte, la educación y luego la comunicación. Porque además nos educamos durante unos años de nuestra vida, me refiero a los procesos educativos reglados, pero la comunicación nos acompaña siempre. Es decir, que nosotros, zapatero a tus zapatos, vamos a lo nuestro, cooperaremos y estamos cooperando con las organizaciones profesionales de un terreno y de otro terreno,
pero la educación y la comunicación son las que pueden hacer más para que el idioma sea tratado como bien merece. Le leo la pregunta de César del Teso. Se dice que su antecesor, el señor Blecua, renunció al cargo agotado por las tensiones que le produjo los efectos de la crisis sobre la academia, que vio recortada la dotación del Estado en un 59%. Por cierto, que está con nosotros el secretario de Estado, si quiere explicar por qué. Le pregunta, ¿está usted seguro de que la academia ha salido de la crisis y de que tiene garantizada su supervivencia? ¿Qué milagros tendrá que hacer la flamante sociedad de gestión de la RAE para conseguir ingresos cuando es cierto que se mantienen las restricciones? Javier Torro, de la cadena SER, en este sentido, le pregunta ¿cuándo alcanzará los beneficios la sociedad limitada creada por la academia? ¿Qué garantías existen de que esta sociedad de gestión no será vendida o en parte, en su totalidad, a otras empresas? Sí, la pregunta primera tiene dos partes. Si hemos salido de la crisis, la respuesta es no. La segunda, la continuidad de la academia está totalmente asegurada. La Real Academia Española ha durado 300 años en que han caído chuzos de punta y no hay ningún motivo para pensar que no vaya a durar otros 300 más. Efectivamente, en este momento tenemos un déficit entre ingresos y gastos, pero la academia no está endeudada, no tiene ninguna deuda y además, por años de bonanza y de muy buena gestión económica, años en los que además la academia no ha sido manirrota, es una institución austera, tenemos remanentes como para poder sostener el desarrollo de un plan estratégico a 4 años, en donde la sociedad de gestión todavía no va a ser autosuficiente, pero al final, según nuestro plan de negocio, y no tengo ningún inconveniente en utilizar esta expresión, la academia va a ser autosuficiente desde el punto de vista económico. Quiero también insistir, porque se habla mucho del descenso de un 60% en la aportación estatal, que en el momento mejor de las relaciones económicas entre el Estado y la academia, la aportación estatal no superó el 50% de nuestro presupuesto, porque la academia tiene otras fuentes de financiación. Es cierto que, por ejemplo, las gramáticas, los diccionarios, fueron fuentes importantes. La academia, cuando inauguró el edificio actual en el año 1894, ese edificio se construyó sobre terrenos aportados por la Corona, con un 50% de aportación del Ministerio de Fomento, pero el otro 50% por aportación de recursos de la propia academia. Entonces, el 60% de la aportación del Estado significa un descenso considerable y justifica en parte el déficit que tenemos, pero también está justificado por el descenso, que aquí hay muchas personas que por su trabajo profesional saben que es intenso, el descenso de la venta de los libros y también nosotros le debemos mucho a una creación magnífica, muy impulsada por Su Majestad el Rey Juan Carlos, que fue la creación de la Fundación ProRAE hace ya 22 años. Y la Fundación ProRAE, que tiene un capital, nos aporta lo que puede en función de los rendimientos financieros de ese capital y también saben muchos de ustedes mejor que yo que en ese terreno también ha habido un recorte y un descenso. Por lo tanto, la crisis en la que estamos todavía y de la que vamos a salir obedece a una serie de circunstancias y nosotros lo que no queremos es sobreactuar en el sentimiento de crisis, porque todo el mundo está padeciéndolo, porque la academia tiene que ser más quejosa que el resto de los ciudadanos, de las familias, de las empresas, de las instituciones, etcétera. Nosotros estamos en el mismo paquete, pero la academia tiene, si yo no creyera que la academia tiene sobradas posibilidades de conseguir la realización de este plan estratégico, evidentemente yo no sería director de la academia. Por favor, con micrófono, doña Soledad Becerril, defensora del pueblo. Muchas gracias. Felicito al director por su elección y estoy segura que hará una magnífica labor en los próximos tiempos. La institución que yo represento es una institución de queja, no suele ser de felicitación. Por eso muchas instituciones se me quejan a mí de las quejas que los ciudadanos me hacen llegar y que yo transmito, pero esta es la naturaleza de la institución del defensor. Y yo le transmito una queja que ya conoce la academia y sobre la que quizá puedan pensar en el futuro, y es
el significado del término gitano. No voy a adentrarme en los orígenes ante este auditorio de este término, pero sí es cierto que este grupo de personas ha ido cambiando, evolucionando, adaptándose a nuevas circunstancias, viviendo en países desarrollados, incrementando sus niveles de cultura, de formación. Y, sin embargo, en la academia, en el diccionario, subsiste una descripción del gitano que creo que sería conveniente revisar, y así me lo piden muchas personas que pertenecen, que tienen este origen, un origen racial, y bueno, las circunstancias han cambiado y las constituciones también. Sí, muchas gracias. Nosotros hemos aportado a la Oficina de la Defensora del Pueblo una amplia documentación que justifica una de las acepciones de la palabra gitano dentro del artículo gitano. Aristóteles, en la Política, en donde habla mucho de lengua, lo cual no es casual, dice aquello de que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, sirven para lo conveniente y para lo que no lo es. Es decir, las palabras sirven para requebrar, para seducir, para honrar, pero las palabras sirven también para insultar, para ser injusto, para ser canalla. No tiene sentido un diccionario solo con las palabras bonitas. Tienen que estar todas las palabras que realmente existen. Decía Ortega que el lexicógrafo es el único individuo que cuando maneja una palabra no la pronuncia. El lexicógrafo recoge una palabra y la sitúa en el lugar que le corresponde en el diccionario, pero no está pronunciando esa palabra. La palabra la pronuncia quien la usa, y en ese uso hay distintas intencionalidades. No puede haber un diccionario políticamente correcto. Nosotros, por supuesto, las acepciones que incluimos en el diccionario, y esa que usted menciona, ha sido revisada profundamente, con todo el respeto y con todo el cuidado. Nosotros nunca haremos un diccionario políticamente correcto. Ese tipo de quejas llegan por muy diversos conductos. Y piensen ustedes que la corrección política es una forma de censura verdaderamente tenebrosa, porque estamos hasta cierto punto preparados para encajar la censura de partido, la censura ideológica, la censura incluso de religión o de Estado. El problema es cuando la censura viene de esa entidad etérea que es la sociedad civil, en donde mucha gente, muchos grupos pueden considerar que determinadas palabras les molestan. Pero esas palabras existen y esas palabras se usan, porque la lengua se usa también para ser injusto y para ser canalla. Hemos hecho un tratamiento, creo yo, escrupuloso de este asunto, dándole la información pertinente a la oficina del defensor. Hemos recibido a unas representantes de una organización de mujeres gitanas, hemos hablado con ellas, hemos emitido un comunicado de la Academia afirmando de entrada nuestro máximo respeto a la comunidad gitana y a todos y a cada uno de sus miembros, pero no vamos a hacer lo que los fundadores de la Academia tuvieron que hacer en 1726 en el diccionario. En el prólogo del diccionario dicen, este diccionario no contendrá nombres propios, lo cual es normal porque eso es propio de las enciclopedias, y tampoco contendrán palabras que representen desnudamente objeto indecente. Ese diccionario estaba censurado, no encontrarán ustedes en autoridades la descripción de órganos sexuales, de prácticas sexuales, de elementos de tipo escatológico. ¿Esa censura sería hoy comprensible? Evidentemente no. Y tampoco sería comprensible una censura sobre un principio y, además, en definitiva, el uso ofensivo del idioma no nace del lexicógrafo que recoge lo que se dice, sino de la persona que utiliza la palabra que ofende. La señora embajadora de Guatemala dice la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española agrega 6.000 nuevas palabras, de las cuales 1.039 fueron aportadas por la Academia de Guatemala, muchas de ellas de origen maya. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para añadir nuevas palabras en el diccionario?
Sí, agradezco mucho esta pregunta de la señora embajadora de Guatemala, país en el que hemos estado recientemente y con el que mantenemos una relación de cooperación muy fructífera, ¿no? Lo primero que hay que advertir es que el diccionario no es elástico hasta ahora. A partir de ahora sí que lo va a ser. Un diccionario concebido sobre una base digital no tiene problemas de espacio. Un diccionario que es un libro tiene problemas de espacio. Y Ana Rosa Semprún, que está aquí, no me dejará mentir. Hemos incrementado en esta edición el número de matrices tipográficas, son más de 20 millones, y eso nos ha permitido subir los lemas de 86.000 a 94.000, y hemos incrementado las páginas. Pero no podemos meter más de lo que cabe. Y eso obliga a una selección. Esto tiene sus problemas porque a veces se nos critica que una determinada palabra no está, como si la Academia la repudiara, la condenara a las tinieblas exteriores. No es así. Hay que hacer una opción entre lo que cabe y lo que, no cabiendo, tiene que quedar fuera, pero que es absolutamente legítimo, ¿no? Ese criterio de selección en este momento se basa en un documento impagable, que es el corpus del español del siglo XXI. Nosotros, en este momento, bajo la dirección del académico Guillermo Rojo y con un aporte generosísimo del Banco de Santander, reunimos cada año 25 millones de formas del español, que no son 25 millones de palabras, que no hay tantas, sino 25 millones de realizaciones de las palabras del español con su contexto. El 70% viene de América y de Filipinas y el 30% de España. Las fuentes son orales, es decir, radio, televisión, música, pero también escritas, literatura, periodismo, publicidad, política, etc. Y esas palabras, que ya están alcanzando más de los 200 millones de formas en nuestra base de datos, ofrecen el mapa real de lo que se habla, de lo que se dice, dónde se dice y cómo se dice, con qué significación se dice. Y sobre ese fundamento podemos tomar el criterio de incluir o no incluir determinadas palabras. Usted, director, tiene un notable pedigrí universitario, como destacó en su presentación doña Carmen Iglesias. Pues desde la universidad le va a hablar el presidente de la Universidad Antonio de Nebrija, que tiene que ver mucho en la historia de nuestra lengua. Por favor, don Manuel Villa. Muchas gracias. El nombramiento de la elección del profesor Villanueva como director de la Academia fue una alegría para todos los universitarios, en gran medida por algo que hoy día es muy necesario, que es esa capacidad de ejemplo del intelectual, no solo como profesor, no solo como intelectual, pero también como gestor, también como persona que está en el día a día y es capaz de desarrollar las instituciones. En un momento como el actual, mi pregunta va dirigida a un tema económico. Parece que cada vez la universidad necesita más fondos privados, menos fondos públicos, las academias también. ¿Cómo ve él en la perspectiva a largo plazo este equilibrio entre la contribución de la sociedad y la contribución del Estado a grandes obras educativas o culturales? Gracias. Sí, espero que la respuesta que le voy a dar a mi viejo amigo universitario y rector de una universidad con la que yo tengo especial vinculación no signifique tirar piedras contra, no digo mi tejado, sino el tejado de la Academia. Me parece que son situaciones distintas, ¿no? En mi intervención yo insistí en que la Academia nació como una iniciativa de la sociedad civil. La Real Academia Española no es administración, no es un organismo del Estado. Es una entidad de perfiles muy singulares que comparte con otras importantísimas academias, ¿no? En cambio, en nuestro sistema, en donde hay universidades privadas como la Universidad Nebrija, el tronco fundamental que sostiene la docencia universitaria es el modelo de universidad pública europea. Por lo tanto, yo diferenciaría el problema económico de las academias del problema económico de las universidades públicas. En mi opinión, como antiguo rector y como universitario que soy, una universidad pública, como su propio nombre indica, tiene que estar sostenida fundamentalmente por fondos públicos. Es el modelo en el que nosotros nos encontramos, eso sí, con la existencia de las universidades privadas. En cambio, las academias somos otra cosa, recibimos
aportes del Estado que son bienvenidos y si se incrementaran, por supuesto que miel sobre hojuelas, pero desde nuestra propia creación hasta ahora siempre nos hemos buscado la vida, unas veces con más éxito y otras veces con menos éxito. El rey Felipe V, además de hacer a los académicos domésticos del rey, les otorgó para los modestísimos gajes, que eran las dietas que entonces cobraban, y para el funcionamiento interno de la casa, las rentas del tabaco. En fin, aunque solo sea por hacer honor a aquella primera decisión, pues el Estado sigue presente en la aportación a la academia y bienvenido sea todo lo más que pueda hacer al respecto. Pero yo separo una cosa y otra. En el caso de la universidad pública lo tengo muy claro. En nuestro modelo el Estado es el que tiene que contribuir fundamentalmente a esa financiación, y en el caso de las academias, bienvenida la aportación, pero nosotros tenemos que espabilar muy mucho porque efectivamente no somos administración. Muchas gracias. La última pregunta, yo pido disculpas a quienes han hecho otras que ya no puedo leer. ¿Cuál va a ser la relación, en qué campos está actuando la Academia con los otros idiomas del Estado, especialmente el catalán? Nosotros mantenemos una colaboración abierta y leal. La lealtad en este asunto es fundamental, creo yo, ¿no? Antes mencionaba a Aristóteles y la política, ¿no? Claro, es que la lengua es un instrumento de importantes consecuencias políticas. Y en esta política de las lenguas, lo fundamental es la lealtad entre todas ellas. Por delante va una declaración que yo hice. Todas las lenguas son maravillosas, todas son magníficas, son creaciones sublimes de la inteligencia y de la condición humana. Y por lo tanto, siendo como son instrumentos de comunicación, el pecado peor que se puede cometer con ellas es utilizarlas como instrumento de división y no lo contrario. Nosotros, como digo, mantenemos una relación de colaboración franca y leal con el Institut d'Estudis Catalans, con la Real Academia Galega y con la Euskaltzaindia. Hemos hecho un simposio sobre el futuro de los diccionarios en la era digital el pasado mes de noviembre. Al acabar de presentar el diccionario, nos reunimos con los grandes editores de diccionarios europeos, con la gente de las empresas de tecnología, con los lexicógrafos, para pensar juntos sobre el futuro de los diccionarios. Y fueron invitados representantes que hicieron ponencias, en todo caso admirables, de las tres academias, y esa es la actitud. Es decir, dejando a un lado esa dimensión política a la que me refería, que a veces adquiere matices francamente preocupantes, entre las academias exactamente lo que se produce es lo contrario. Cada una tiene su ámbito natural de referencia, vienen a confirmar el carácter plurilingüe de nuestro Estado, reconocido por nuestra Constitución. La Constitución del 78 es la primera que lo reconoce. La Constitución de la República no alcanzó un grado de reconocimiento semejante. En ese sentido, estamos en el mejor de los momentos en el tratamiento por parte del Estado y de la Constitución de las lenguas que se hablan en España, y la actitud de la Academia Española es esta, un tratamiento de absoluta igualdad, pero sobre todo, insisto, en la palabra lealtad. Despide el acto don José Romero, director de comunicación de Vodafone, gracias a cuya colaboración se organiza el foro de la nueva comunicación. Muchas gracias, José Luis. Seré muy breve. Bueno, en primer lugar, felicitar a doña Carmen Iglesias y a don Darío Villanueva por su magnífica exposición, también a don Darío por su reciente nombramiento como director de la Academia, y una breve reflexión. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones. Nos dedicamos a hacer posible que la palabra se intercambie entre personas. La primera llamada de móvil que hizo Vodafone fue hace 30 años, fue justo la noche de Nochevieja de 1985. Lo que es impresionante es cómo ha crecido, cómo ha contribuido a las telecomunicaciones a hacer posible el intercambio de opiniones y de palabras entre personas. Miraba los datos antes de venir aquí. En uno de los trimestres del año pasado en España hubo 20.000 millones de minutos de voz de conversaciones en el móvil. Es una media de 6 horas de conversación entre personas por trimestre. Si miramos en WhatsApp, que también me miraba cuántas conversaciones hay en WhatsApp al día, son unos 70.000 millones de mensajes en WhatsApp al día. Si hablamos de SMS, son unos 300, en el mundo, y SMS son unos 350.000 millones de SMS al mes. Impresionante. Hablábamos antes del nativo digital. Es verdad que no siempre se hace un buen uso del lenguaje por parte de estos nativos digitales. Pero yo soy muy optimista. Yo tengo 2 hijas adolescentes.
Y mis hijas adolescentes, pues cuando lees sus mensajes te llevas las manos a la cabeza. Sin embargo, mis hijas y todos los adolescentes que yo conozco, tienen una capacidad innata para valorar el buen uso del lenguaje. Hay algo en el ser humano, igual que cualquiera puede disfrutar de una buena comida y disfruta y dice, este es un buen plato, sabe cuando alguien habla bien. Porque también son conscientes que hablar bien, expresarse bien, es uno de sus mayores activos como personas. Es el activo que tienen para convencer, es el activo que tienen para comunicarse, para flirtear y para liderar. Y entonces le dan mucha importancia a la capacidad de expresarse con corrección. Y ahí es donde la Academia tiene un papel brillante y animo a don Darío a que, bajo su dirección, siga haciendo la labor que ha hecho durante todos estos años. Muchas gracias.